Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte dos compañías que acaban de presentar resultados y que son negocios impresionantes. En primer lugar, te quiero hablar de la compañía de Alphabet, que Alphabet, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal, una empresa del sector tecnológico bien posicionada en el sector o segmento de publicidad online y también en el cloud, que tiene un enorme desempeño. Además de la inteligencia artificial, esta compañía ha presentado resultados y, como puedes ver, tras la presentación de resultados que fueron ayer, en postmarket lleva un impresionante 5,82%, aunque había llegado a crecer más, y eso es impresionante porque ahora mismo la compañía se sitúa en 181 cuando el cierre de mercado estuvo en 171. Y luego también te traigo otra compañía que también te he hablado de ella en el canal, que está posicionada dentro del segmento de métodos de pago, como puede ser la compañía de Visa, que es prácticamente un duopolio junto a Mastercard y que los resultados de ayer también fueron muy positivos, y como puedes ver en postmarket ha subido un 1,71%. Ambas compañías, como ves, son increíbles negocios que, en mi opinión, deberías de tener ya no en cartera, porque como sabes no puedo hacer recomendaciones de inversión, pero sí quizás tenerlas en el radar, porque estas compañías son empresas excelentes, negocios excelentes, que si te dan oportunidad de entrada quizás puede ser una increíble inversión a largo plazo. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es ver ambos resultados para ver lo buenos negocios que son estas compañías y esos resultados, por qué se justifica esta subida del mercado, y al mismo tiempo también voy a hacer una valoración de ambas compañías para ver si estos son buenas oportunidades a medio y largo plazo. Entonces, en primer lugar, como siempre, voy a empezar por la parte de Google o Alphabet, donde realmente aquí, si voy al PDF de la compañía, ves que nos presenta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, como puedes ver aquí, que terminó en septiembre, el 30 de septiembre, y ves que los ingresos consolidados fueron del 15%, 16% en moneda constante año sobre año, a 88,3 billions, reflejando un fuerte momento del negocio, como puedes ver, y al mismo tiempo en cuanto a ingresos por la parte de servicios, que incrementó un 13% a 76,5 billions, donde también digamos que aquí está la parte de Google Search, es decir, el buscador y otros, las suscripciones de Google, plataformas, dispositivos y también la publicidad de YouTube, que han tenido un muy buen desempeño. De hecho, incluso la publicidad de YouTube ha tenido prácticamente casi récord de ventas, es decir, que ha tenido un gran crecimiento y tiene un muy buen desempeño. Y luego fíjate que en la parte de la nube, del cloud, que también es quizás la parte de más crecimiento de Google, pues fíjate que ha incrementado un 35% hasta los 11,4 billions, donde realmente se ha acelerado el crecimiento de la plataforma Google Cloud, donde realmente ha mejorado gracias a la infraestructura de inteligencia artificial, también soluciones de inteligencia artificial generativa y otro tipo de productos. Y por supuesto, el beneficio operativo ha incrementado un 34%, con unos márgenes que se expanden en 4,5 puntos porcentuales hasta el 32%. Como sabes, si una compañía tiene la capacidad de aumentar sus márgenes, esto quiere decir que hay apalancamiento operativo y por tanto esto se traduce en que la compañía va a generar más beneficios de los ingresos que ha generado. Y de hecho, aquí podemos ver cómo el beneficio neto ha incrementado un impresionante 34%, con unos EPS que incrementan un 37% a los $2,12 por acción, que como sabes esto directamente repercute en la cotización de la compañía. Luego aquí podemos ver unas palabras de Sundar Pichai, donde dice que el negocio está en un momento extraordinario gracias a las inversiones que están realizando en inteligencia artificial y toda la parte del segmento que está creciendo dentro de la compañía, cosa que esto es bastante positivo. Pero si bajamos aquí a la parte del resumen de los datos, fíjate que en cuanto a ingresos han pasado de 76 billions a 88 billions, con un crecimiento del 11 que crecieron el año pasado al 15 ahora mismo, o 16 en moneda constante. Beneficio operativo que pasan de 21.000 millones a 28.000 millones, con un 32% de márgenes, cuando antes tenían un margen operativo del 28%. Y fíjate que beneficio neto que pasa en este caso de 19.000 millones a 26.000 millones, con unos EPS diluidos que pasan de 1,55 a 2,12. Obviamente los resultados son impresionantes, y si seguimos bajando un poco más, aquí podemos ver por segmento
donde la compañía nos habla del buscador de Google, que fíjate que crece de 44 billions a 49 billions, luego al mismo tiempo la publicidad de YouTube de 7,9 a 8,9 billions, y luego fíjate que la parte de redes de Google, pues esta digamos que decrece ligeramente, pero esto hace que el total de publicidad de Google pues haya pasado de 59 billions a 65,8 billions, lo que es un crecimiento bastante impresionante. Al mismo tiempo, fíjate que el apartado de suscripciones, plataforma y dispositivos, la compañía pasa de 8.3 a 10.6, que también es un crecimiento muy bueno, lo que hace que la parte de servicios pase de 67 a 76, y luego el cloud, que pasa de un impresionante 8.4 a 11.3, como vimos anteriormente, un 30 y pico % de crecimiento, donde realmente luego tiene la parte de Other Bets, que es otras apuestas, donde de aquí digamos salen cosas interesantes, como puede ser por ejemplo el sistema de Waymo o también Android, entre otras cosas. Fíjate que pasa de 297 a 388, lo que hace al final que la compañía genere unos ingresos totales de 76.6 a 88.2 billions, como puedes ver, y esto es bastante impresionante. Y por supuesto la compañía ha aumentado el TAC de 12.600 a 13.700 y el número de empleados se ha reducido ligeramente de 182.000 a 181.000 empleados, como puedes ver. Pero esto, como sabes, hace que optimicen costes. Por supuesto, al mismo tiempo ayuda a la compañía a que tenga apalancamiento operativo, y como puedes ver, el crecimiento de la compañía ha sido impresionante. Si bajamos un poquito más y vemos el segmento desglosado del beneficio operativo, fíjate que el beneficio operativo aquí en la parte de servicios ha pasado de 23,9 a 30,8 billions, luego la parte de cloud de 266 a 1947, es decir, la parte del cloud cada vez está generando más beneficio operativo. Recuerda que antes, por todas las inversiones, es decir, te estoy hablando de años atrás, la compañía es verdad que tenía un fuerte crecimiento, pero esta parte tenía pérdidas. Ahora ha pasado a tener ganancias y cada vez mayores, y se prevé que a medida que vayan pasando los trimestres vaya creciendo este segmento todavía más. Y luego la parte de otras apuestas, como evidentemente es una parte de investigación y desarrollo, pues hay más pérdidas, pero fíjate que más o menos se mantienen estables, igual que otras actividades, como puedes ver que en este caso se incrementa el gasto, lo que hace que el beneficio operativo total pase de esos 21.3 a 28,5. Si bajamos un poquito más, vemos que la compañía también, por supuesto, reparte dividendo, y también debes saber que esta empresa recompra agresivamente acciones, lo que hace que incrementen agresivamente los EPS con respecto al beneficio neto, cosa que ayuda mucho a nosotros como accionistas, y eso también es interesante. Y si bajamos un poquito más, aquí ya vamos a ver, digamos, todo el apartado contable, donde, como vemos, aquí está el balance, la parte de activos, y vemos que el cash and equivalent, es decir, la caja que tiene disponible la compañía, fíjate que en este caso de 2023 a 2024, a septiembre, 30 de septiembre, en este caso se ha reducido ligeramente la caja, al mismo tiempo que las inversiones a corto de 86.8 billions a 73.2, lo que hace que el apartado de caja, equivalentes e inversiones a corto pase de 110 billions a 93 billions, que como ves es un montón de caja. Al mismo tiempo, fíjate que también cuentas por recibir, que pasa de 47 a 49 billions, y luego fíjate que el apartado de activos a largo plazo, aquí tenemos por ejemplo el goodwill, que es interesante vigilarlo para este tipo de compañías, donde vemos que ha incrementado de 29 billions a 31.9 billions. Luego en el apartado de pasivos, que es interesante hacer el seguimiento de la compañía, vemos cuentas por pagar, que más o menos se ha reducido ligeramente en 400 millones. Al mismo tiempo también vemos aquí otro tipo de cosas interesantes, como por ejemplo ingresos diferidos, que eso, como sabes, no es un pasivo, es decir, no es una deuda, sino simplemente no se pueden contabilizar los ingresos. Pues fíjate que tienen o han pasado de 4.100 millones a 4.800 millones. Deuda a largo plazo que tiene la compañía, que pasa de 13.200 a 12.200, se reduce ligeramente. Y también al mismo tiempo los alquileres, que fíjate que pasan de 12.400 a 11.600, lo que hace que la compañía al final tenga un patrimonio neto, como puedes ver aquí, que pasa de 283.000 millones a 314.000 millones, lo que hace que sea interesante. Pero como sabes, para esta compañía, como hay ciertos activos que no están valorados a precio de mercado o mark to market, eso quiere decir que al final digamos que no es tan fiable mirar el patrimonio neto. Aún así es interesante ver que va aumentando, y si seguimos bajando vemos aquí la P&L o los estados consolidados, donde
realmente nos muestran los ingresos que han pasado de forma trimestral y a 9 meses de 76 a 88 billions y de 221 a 253. Luego fíjate que aquí vemos detallado todos los costes y gastos que ha tenido la compañía, por ejemplo, los costes de esos ingresos que han generado de 33 billions a 36 trimestral y de 95 a 105. Luego fíjate que investigación y desarrollo de 11,2 a 12 aumentan, que esta parte, como sabes, hace que la compañía siga innovando, y a 9 meses pues de 33 a 36. Al mismo tiempo, ventas y marketing de 6,8 a 7,2 y de 20,1 a 20,4 también incrementa, y general y administrativo de 3,9 a 3,5 en este apartado se reduce, y al mismo tiempo a 9 meses también de 11,2 a 9,7 billions, como puedes ver, lo que hace unos costes totales y gastos que pasan trimestralmente de 55.000 a 59.000 millones y de 160.000 a 172.000 millones, lo que, como ves, si aumenta los costes y gastos menos de lo que aumentan los ingresos, existe apalancamiento operativo. Eso hace, por supuesto, que el beneficio operativo aumente trimestralmente de 21 billions a 28 billions y de 60,5 a 80,4, 81,4, lo que, como ves, esto hace que la compañía esté teniendo cada vez un mejor desempeño. Y si llegamos al beneficio neto, pasan de 19,6 billions a 23 o a 26,3 billions y de 53,1 a 73,5, lo que quiere decir que es un desempeño bastante potente. Luego, en cuanto a EPS, fíjate que aquí es interesante ver que trimestralmente de 1,55 pasan a 2,12 y a 9 meses de 4,16 a 5,90, lo que es un enorme desempeño. Y como ves, la compañía hace recompras de acciones, lo que ayuda a los EPS, y aquí puedes ver cómo pasan de 12.600 millones a 12.400, y también a 9 meses de 12.761 a 12.480, lo que, como sabes, esto ayuda a incrementar los EPS por la reducción de acciones en circulación. Y si seguimos bajando un poco más, vamos a la partida más importante, donde es la partida del cash flow, y aquí puedes ver las entradas y salidas de capital, donde realmente vemos que el beneficio neto, ves que la compañía parte de un mayor beneficio neto de 19,6 a 26 billions y de 53 a 73. Fíjate que reconstruyen todo esto, es decir, las salidas reales y no reales de caja o de efectivo, lo que quiere decir que al final aquí sabemos con cuánto dinero real ha contado la empresa para hacer diferentes operativas, que es el cash flow operativo. Pues fíjate que más o menos ha contado con el mismo capital trimestralmente, pero luego fíjate que a 9 meses ha contado con más capital, es decir, de 82 ha pasado a 86 billions. Luego fíjate que en el siguiente apartado ha destinado al apartado de inversiones la parte de CAPEX, es decir, esta compañía, como sabes, reinvierte en su propio negocio para mejorar la nube, para mejorar la inteligencia artificial, para mejorar también todo el desarrollo de publicidad, la parte de YouTube y todos los segmentos que tiene, lo que hace que al final la compañía haya destinado un mayor CAPEX de 8.000 millones a 13.000 millones trimestralmente y de 21.000 millones a 38.000 millones. Por supuesto, este gasto es una salida real de caja, pero como sabes, esto puede ayudar a que el crecimiento de la compañía para los próximos años siga aumentando, lo cual es positivo, y eso debemos verlo como algo a largo plazo que nos ofrece mucho potencial. Y luego fíjate que en el apartado de actividades financieras ha destinado enormes cantidades de capital a recompras de acciones, como puedes ver trimestralmente. Había destinado 15.700 millones y ahora 15.200 millones a recompras de acciones trimestrales, y de forma a 9 meses de 45.000 millones a 46.000 millones, lo que, como ves, si la compañía sigue recomprando agresivamente las acciones, los EPS seguirán creciendo aún más de la capacidad que tiene de crecimiento la compañía. Si esta compañía, como sabes, más o menos es capaz de crecer a tasas de doble dígito, pues encima si recompran acciones, ese doble dígito será todavía mayor, cosa que es positivo para nosotros como accionistas. Además, fíjate que han pasado a repartirnos un dividendo 2.400 millones trimestrales y 4.900 millones este año con respecto al año pasado, que no habían presentado o no habían ofrecido nada de dividendos. Y fíjate que al mismo tiempo aquí tienen unos pagos en stock-based compensation que aumentan un
poquito, pero como sabes, estos son incentivos para la compañía. Luego piden algo de deuda, que aquí, como vemos que es más o menos la misma cantidad que el repago de deuda. Esto normalmente es debido a refinanciación. Como sabes, están bajando los tipos de interés, y si más o menos la compañía da o devuelve una deuda y luego pide otra deuda de la misma cantidad, normalmente es porque la nueva deuda paga unos menores tipos de interés, cosa que se verá beneficiada por unos menores costes en la parte de financiación, cosa que es interesante tenerlo en cuenta. Y fíjate que al final la compañía lo que hace es que al principio del periodo, sobrándole 4.700 millones, pase de 25.900 millones a 30.700 millones. Eso el año pasado, y ahora de 27.000 millones a 19.000, porque ha tenido que gastar 7.200 millones. Por tanto, como ves, el año pasado les había sobrado caja, no habían gastado tanto, pero este año que han gastado más, y recuerda que es importante en qué han gastado: en recompras, en dividendos y sobre todo también en reinversión en el negocio, pues está justificado que hayan quitado algo de caja, como puedes ver. Y también a 9 meses, fíjate que han tenido una pérdida o una reducción, o han gastado más de 4.000 millones, lo que hace que la caja a 9 meses se reduzca de 24.000 millones a 19.900 millones. En este caso siempre es interesante vigilar que la reducción de la caja está justificada y que realmente el capital que están destinando para la empresa es correcto. Y como ves, reinversión en el negocio, reparto o recompra de acciones, y aunque los dividendos no sea lo que más me guste, también puede ser interesante para atraer cierto tipo de inversores. Y también digamos que cuando una compañía tiene enormes cantidades de capital, sí es bueno que en lugar de tenerlo en caja, pues que vaya dándole uso para, digamos, beneficiar a los accionistas, y el dividendo puede ser una excelente forma de devolver parte del capital a los accionistas. Así que digamos que dentro de lo nota o dentro de lo positivo, no es lo más positivo, pero quizás es interesante. Por supuesto, si seguimos bajando un poco más, aquí también vemos los distintos segmentos. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, fíjate que la parte de servicios pasó de 67.9 billions a 76.5, la parte de cloud de 8.4 a 11.3, other bets, como te decía, de 297 a 388. Al final los ingresos se incrementan de 76 a 88, con la parte de beneficio operativo que también nos lo segmentan, donde está la parte de servicios 23 a 30 billions, de 266 a 1900 la parte del cloud, y otras apuestas que también digamos que es una parte negativo que más o menos se mantiene estable, más otras actividades, lo que hace que el beneficio operativo, como te decía, pase de 21 billions a 28 billions. Por supuesto, aquí está la explicación del crecimiento que han tenido tanto en YouTube, tanto en la parte de inteligencia artificial, tanto también en la parte del cloud. Es decir, la compañía está mejorando prácticamente en todos los segmentos y es una empresa impresionante. Al mismo tiempo, fíjate que en otros ingresos, que es interesante ver realmente por qué la partida de otros ingresos también ha supuesto una entrada de capital este año, y fíjate que es por intereses, beneficios de intereses, porque como sabes, esta compañía, por las inversiones a corto y a largo plazo que tiene, pues genera unos intereses porque tiene una enorme cantidad de capital, es decir, en este caso de cash, de efectivo o de inversiones a corto y largo plazo, y esto le ha generado 1.200 millones en intereses. Luego fíjate que el pago de intereses por esa deuda es mucho menor, fíjate que se ha reducido de 116 millones a 54 millones. Luego efecto de divisa extranjero, el efecto divisa pues fue negativo el año pasado, ahora fue positivo. Al mismo tiempo, otras ganancias por deuda, por patrimonio, etcétera, etcétera, que ha pasado de negativo a positivo. Y luego fíjate que también por el apartado de tarifas, aquí fíjate que pasa de 179 a 29 millones, que se reduce ligeramente, pero al final lo que hace es que la parte de otros ingresos haya pasado de ser unos gastos a 3.185 millones, que por supuesto es una cantidad bastante interesante que ayuda al crecimiento de la compañía. Y además, si seguimos bajando, esta compañía, otra forma de mirarlo, es decir, de ver realmente el crecimiento más óptimo de la empresa, es por free cash flow. Aquí nos lo calculan de forma más simplificada, donde cogen el cash from operating activities, en este caso el cash flow operativo, el cash disponible para hacer diferentes operativas, al que le restan el capex, como puedes ver, los 13 billions, y llegan al final a 17.6 de free cash flow, 17.6 billions de free cash flow, lo que quiere decir que es bastante interesante porque
esto al final es el beneficio más puro y el que podemos ver que nos beneficia a nosotros directamente como accionistas. Por tanto, como puedes ver, esta compañía ha tenido un crecimiento impresionante. Fíjate incluso que por países en Estados Unidos ha pasado de 36 billones a 43. Al mismo tiempo, fíjate que si lo vemos de forma porcentual y en moneda constante, en Estados Unidos ha crecido un 19, en EMEA un 13, en Asia Pacífico otro 13 y luego fíjate que en otros países de América ha crecido un 25 y fíjate que los ingresos excluyendo distintos efectos ha crecido un 16, lo que hace que la compañía al final haya tenido un crecimiento en ingresos del 16%. Esto por supuesto comparando el mismo trimestre de 2024 con el mismo trimestre de 2023, pero luego trimestre a trimestre, es decir, del Q2 al Q3, en este caso como puedes ver, fíjate que han crecido un 5, un 2, un 5, un 7, un 4 y un 4, lo que quiere decir que realmente esta compañía incluso trimestre a trimestre está teniendo un muy buen desempeño. Y al mismo tiempo también, si bajamos un poquito más, también nos muestran por ejemplo cómo fue la comparativa con el crecimiento de 2022 a 2023 trimestre a trimestre, donde creció un 11 y hemos visto más arriba donde realmente han crecido trimestre a trimestre de 2023 a 2024 un 16, lo que quiere decir que el desempeño de la compañía es enormemente impresionante. Por supuesto, si vamos al apartado de valoración de la compañía, aquí puedes ver que por PER, por ejemplo, y recuerda que no es el múltiplo más apropiado, pero sí es el más rápido de calcular, fíjate que está cotizando a 20 veces, claramente está con un cierto descuento, pero ten en cuenta que Ticker no está ajustando la subida de 181. Puedes ver aquí como realmente Ticker lo que te está mostrando es 169, lo que quiere decir que efectivamente digamos que no lo ha ajustado. Con esta subida digamos que el múltiplo sería algo superior, pero habría que ver realmente cuánto es o de cuánto es esa subida. Para eso nos vamos a ir al apartado de estimaciones y vemos por ejemplo que aquí para 2024 los EPS esperados son de 7,66, lo que quiere decir que sería un impresionante 32% de crecimiento. Y si esto vamos a la calculadora para más o menos calcular realmente cuál sería el múltiplo actual, fíjate que voy a poner el precio de este momento que son los 181 que me sale aquí, por eso voy a ir a la calculadora y poner 181, esto lo voy a dividir entre los EPS esperados para 2024, recuerda que realmente el múltiplo es forward de 12 meses, pero yo voy a coger el de este año para que veas el múltiplo de este año. Si es verdad que no tendrías que tener en cuenta el de hace 12 meses con los beneficios de hace 12 meses, porque eso sería incorrecto, porque parecería que la compañía está mucho más cara de lo que realmente está, y en este caso si estos 181 lo divido entre los 7,66, fíjate que el múltiplo de la compañía sería de 23 veces, pero recuerda, de aquí a diciembre, a final de 2024. Ahora, forward de 12 meses, fíjate que con los 8,70, como puedes ver aquí, pues 181 entre aquí 8,70, y esto quiere decir que el múltiplo forward sería efectivamente de estas 20,8 veces, prácticamente 21 veces, lo que quiere decir que a pesar de esta subida, como vemos que ha subido un 5 y pico por ciento, la compañía claramente sigue cotizando con un enorme descuento a 21 veces. Fíjate que el múltiplo medio para esta compañía, y ya te lo he mostrado en el canal, puedes ver como por PER, el PER medio, fíjate que en el último año 21,5 veces, pero este realmente no es el múltiplo apropiado, porque esta compañía siempre ha estado castigada y realmente digamos que como hay, digamos, tanto los medios tradicionales como digamos otro tipo de gobiernos, siempre está esta compañía en el ojo del huracán, pues precisamente digamos que el mercado le ha asignado un múltiplo inferior, pero por la calidad del negocio realmente se merecería como mínimo 24, 25 veces. Fíjate que a 3 años 21 veces, a 5 años 24, a 10 años 23. Realmente tendríamos que quitar la distorsión de 2021, pero realmente la distorsión no fue tan grande, porque fíjate que la compañía estuvo más o menos en el rango de 30 veces, que aunque sí es exigente, no es nada descabellado, como si es verdad que estuvieron otras compañías cotizando a 40, 45, 50 veces. Por tanto, realmente el múltiplo medio de la compañía sí se podría acercar en torno a las 25 veces, porque realmente sería el múltiplo más apropiado. Realmente el rango
previo a la pandemia sí sería el correcto, y fíjate que previamente, antes la compañía sufrió un re-rate precisamente por la calidad. Antes cotizaba en torno a las 15-20 veces y luego pasó claramente a cotizar entre las 20-25 veces, por tanto unas 24 yo creo que puede ser razonable, y ahora mismo digamos que el mercado te la está ofreciendo a 21, lo que quiere decir que realmente si vamos aquí a la parte de estimaciones por la parte de Alphabet, fíjate que aquí por ejemplo voy a EPS a 2028, 13,57, y fíjate que el crecimiento proyectado es del 13, 14, 16, 17, que perfectamente es bastante razonable para este tipo de empresa, porque como ves el crecimiento de ingresos del 12, del 11, del 10, del 9, del 9, lo que quiere decir que esta compañía, que puede crecer los ingresos a tasas cercanas o de doble dígito bajo, con ese apalancamiento operativo más incremento de recompra de acciones, es decir, aumento de los EPS gracias a las recompras, sí es lógico que pueda llegar a crecer más de lo que crecen los ingresos, y por tanto esté más cerca de ese 13, 14, 15% como puedes ver aquí, o incluso hasta 17%. Si quieres ser un poquito más conservador, podrías poner por ejemplo a 2028, en este caso pues 13 de EPS, lo que fíjate que en este caso si ponemos esos 13 de EPS y lo multiplicamos por 24 de múltiplo, que es un múltiplo bastante razonable, sería 312, cuando la compañía está cotizando a 171. Si me voy a la web de MoneyChim para ver el retorno o el crecimiento anualizado que nos ofrecería esta empresa, fíjate que el precio actual, voy a contar los 181 que está ahora mismo en post-market o pre-market, pues en este caso voy a poner aquí 181, y el precio objetivo 312, pues fíjate que 312 a 4 años quiere decir que nos daría una rentabilidad del 14,58%, y recuerda que le he aplicado 24 veces cuando el múltiplo podría ser perfectamente 25, y al mismo tiempo he sido un poquito más conservador en los EPS. Si por supuesto quisiera ser un poquito más optimista y tener en cuenta tanto los EPS que presentan los analistas como el múltiplo de 25 veces, fíjate que en este caso lo que quedaría sería 25 veces por lo que nos dicen los analistas, que serían aquí los 13,57. Pues fíjate que si lo multiplico por estos 13,57, eso quiere decir que llegaría a un precio objetivo de 339, y si me voy aquí a la calculadora y pongo 339, fíjate que el retorno sería del 16% anualizado, prácticamente 17% anualizado. Es verdad que esta compañía no reparte muchos dividendos, así que más o menos sería en torno a ese 16%, 17%. Pero como ves, es una compañía que a pesar del tamaño que tiene y de la calidad que tiene, obviamente nos puede ofrecer una increíble rentabilidad a largo plazo. Y luego vamos con la otra compañía, en este caso Visa, que como te decía ha subido un 1,71 en bolsa porque también ha presentado unos resultados impresionantes, y como puedes ver aquí, obviamente si vamos al apartado de Visa, fíjate que aquí los resultados son bastante impresionantes, donde la compañía presenta unos ingresos netos, un crecimiento del 12%, es decir, 9,6 billions, y en todo el año, recuerda que para Visa están presentando el cuarto trimestre, no el tercer trimestre, sino el cuarto trimestre de 2024 y el año completo, pues fíjate que ya podemos directamente mirar el año completo. Crecimiento de todo el año 2024 del 10%, 35,9 billions. Luego fíjate que beneficio neto reportado crece un 14% a 19,7 billions. Fíjate que los EPS crecen un 17%, que recuerda que lo que crezcan los EPS es lo que al final nosotros obtendremos como accionistas por la revalorización de las acciones, pues un 17% a $9,73. Luego fíjate que el beneficio neto, en este caso ajustado, crece un 12% a 20,4, y los EPS ajustados crecen un 15% a 10,05. Por tanto, como ves, el crecimiento de la compañía es de doble dígito y superior al 10%, del 12, 13, 14, de hecho los EPS de media el 15%, lo que como ves es un crecimiento bastante potente. Al mismo tiempo, en cuanto a drivers interesantes de la compañía, fíjate que volumen de pagos crece un 8% trimestral y anual. Luego fíjate que pagos transfronterizos o volumen de pagos transfronterizos excluyendo las transacciones dentro de Europa, pues crece un 15% en todo el año, un 13% en el Q4. Luego el volumen total de pagos transfronterizos, que pasa trimestralmente de crecimiento del 13% y en todo el año del 15%, y transacciones procesadas un 10% trimestral y en todo el año completo.
Si bajamos un poquito más, fíjate que aquí está toda la explicación del resumen que te he contado anteriormente, que como siempre digo, te invito a que te lo leas para que veas en detalle realmente por qué esta compañía ha crecido y en qué punto, cómo le ha afectado y cómo puede tener la capacidad o las ventajas competitivas que tiene para seguir creciendo en cada área geográfica y en cada segmento. Pero lo interesante es que aquí incluso fíjate que también nos hablan de todo el año completo, aquí de todo el trimestre, y si bajamos un poquito más, aparte de las notas y que digamos las expectativas que las comentan en la conference call, que como siempre digo, esta compañía como es, digamos que prácticamente un duopolio con Mastercard, siempre las expectativas de esta compañía son positivas, crecimiento de doble dígito estable porque tienen enormes ventajas competitivas. Y si bajamos un poquito más, fíjate que ahora vamos aquí al apartado de la P&L, donde vemos aquí el resumen trimestral y a 12 meses, en este caso del cuarto trimestre y de todo el año completo. Fíjate que vamos a mirar el año completo, donde crecen un 9% en la parte de servicios, en procesos de datos, en la parte de ingresos de procesos de datos un 11%, transacciones internacionales un 9%, otros ingresos un 29%, y luego tienen que pagar incentivos a clientes, que esto ha crecido un 12%, que como ves es una salida, evidentemente, porque hay, para que digamos utilicen Visa como digamos método de pago, pues también hay que pagar a ciertos clientes ciertos incentivos, pero como ves esto crece menos de lo que crece el resto, lo que hace que al final el ingreso neto total crezca un 10% en todo el año. Luego, en cuanto a los gastos operativos, crece un 6%, menos de lo que crecen los ingresos, por tanto hay apalancamiento operativo, y fíjate que el beneficio neto crece un 14% con unos EPS que crecen al 17%. Y luego fíjate que en cuanto a los datos ajustados, en cuanto a gastos operativos, pues crece un 11%, luego el beneficio neto un 12% y los EPS crecen ese 15%, con los drivers principales, que el volumen de pagos pues de forma nominal o reportada un 6 y en moneda constante un 8 trimestral, y de forma anual crece un 7 reportado y un 8 en moneda constante. Si miramos, como digo, la parte anualizada, luego volumen transfronterizo dentro de Europa, excluyendo la parte dentro de Europa, pues crece un 14, 15 en moneda constante, el total pues un 15%, y las transacciones procesadas crece un 10%, lo que como ves es bastante impresionante. Si miramos también la parte del balance de la compañía, fíjate que el efectivo aquí pasa de 16 billions a 11,9, se reduce ligeramente. Luego tienen un efectivo restringido, como puedes ver. Como sabes, esta compañía tiene distintos litigios porque prácticamente es un duopolio junto con Mastercard, precisamente por la parte de raíles de pago o car rail, es decir, por donde realmente tienen que pasar las transacciones. Ellos tienen la ventaja competitiva de que son los principales líderes posicionados, y al mismo tiempo digamos que muchos gobiernos también utilizan eso de excusa para multar a esta compañía y extraer más parte de los beneficios. Al final estos litigios digamos que es algo normal, pero que como ves sí se incrementa de 1.700 a 3.000 millones. Luego fíjate que cuentas por recibir aquí en este caso pasa de 2.200 a 2.500 millones. Si bajamos un poquito más, fíjate que vemos aquí el goodwill, donde realmente aquí vemos que pasa de 17,9 a 18,9 billions. Luego en la parte de pasivos, fíjate que cuentas por pagar, que pasa de 375 a 479. Al mismo tiempo, aquí vemos también lo de los incentivos a clientes, que pasa de 8.000 millones a 9.000 millones. Y por supuesto, como te comentaba, que esta compañía tiene litigios, pues en la parte de pasivos pasa de 1.700 a 1.700 millones. Y luego digamos que la parte de pasivos a largo plazo, deuda a largo plazo, 20.000 millones a 20.800 millones, 20.400, 20.800. Y por supuesto todo esto hace que al final la compañía tenga un patrimonio neto que pasa de 38.000 millones a 39.000 millones, cosa que también es bastante interesante. Como ves, el balance de la compañía más o menos es estable, sólido. Y si bajamos un poquito más, y aquí vemos por supuesto la P&L pero más detallada, en este caso vemos los ingresos trimestrales y anuales. Como digo, me voy a centrar en la parte anual, de 32 billions a 35 billions. Luego vemos los gastos en que se han ido. Por ejemplo, la parte de personal ha aumentado. Como sabes, si una compañía aumenta el gasto en personal, eso quiere decir que o les está
pagando más o está contratando a más empleados, lo que quiere decir que la empresa ve que van a seguir creciendo, cosa que esto es lógico y es muy positivo. Al mismo tiempo, fíjate que en marketing también 1.300 millones a 1.500 millones, redes y procesos también de 736 a 778, al mismo tiempo también tarifas profesionales que pasan de 445 a 635, depreciación y amortización que no es una salida de caja real, pero fíjate que pasa de 943 a 1.034 millones, general y administrativo que pasa de 1.300 a 1.500 millones, y luego los litigios que obviamente esta empresa no se va a salvar de tener multas constantes, pues pasa de 927 millones a 462, lo que quiere decir que se reduce anualmente, y esto también es interesante. Al final los gastos operativos, como ves, pasan de 11.6 a 12.3 billions, pero como ves crece muchísimo más los ingresos, por tanto hay apalancamiento operativo, y si vamos aquí al final al beneficio neto, vemos que anualmente pasan de 17.2 a 19.7 billions, mirando las acciones en este caso diluidas, los EPS diluidos y también las acciones en circulación diluidas, que como puedes ver realmente se han incrementado, y es bastante positivo en ambas partes porque la compañía reduce acciones, como puedes ver, en un apartado, y luego digamos que la parte de EPS pues obviamente pasa de 8,28 a 9,73 o de 13,24 a 15,45 dependiendo del tipo de acción que estemos mirando. Obviamente esto quiere decir que si los EPS mejoran, como sabes, automáticamente esto mejora o justifica un mayor múltiplo en bolsa, o por tanto, si no es un mayor múltiplo, al final que el precio de cotización vaya subiendo para seguir manteniendo el mismo múltiplo. Pero si seguimos bajando también en el apartado de cash flow, que aquí es interesante ver lo que entra y sale de la compañía, fíjate que parten del beneficio neto 19.000 millones en 2024, al final llegan a un cash flow operativo de 19.900 millones después de reconstruir todo esto, salidas y entradas reales y no reales de caja. Fíjate que luego en cuanto al CAPEX, por eso esta compañía es una compañía que se denomina Asset Light o de capital ligero, prácticamente lo que invierte aquí de CAPEX es irrisorio, de 1.000 millones a 1.200 millones. Luego fíjate que en el apartado de inversiones, aquí es interesante porque las recompras pasa de 12.000 millones en recompras a 16.700 millones, que es impresionante. Además encima aumenta el dividendo de 3.700 a 4.200 millones, es decir, que destina más gasto en pago de dividendos. Y luego fíjate que también un pequeño pago en acciones, como puedes ver aquí, que supone una salida pequeña de caja, pero las dos partidas más importantes son las recompras y el pago de dividendos, lo que hace que la compañía al final del periodo termine gastando 2.200 millones de más, lo que hace que la caja pase de 21.900 millones a 19.700 millones, cosa que, como sabes, aquí ves que la compañía ha gastado caja, pero está destinando tanto a reinversión en el negocio como recompras, como pago de dividendos principalmente, que es lo más importante, y eso, como ves, nos aporta valor como accionistas. Por tanto, como ves, está justificado que la compañía haya destinado parte de la caja para todo eso que aporta valor a los accionistas. Y si seguimos bajando, incluso aquí nos comparan la evolución de cada trimestre, pasando de septiembre de 2023 a septiembre de 2024, donde vemos que prácticamente los ingresos trimestre a trimestre, en todos los trimestres va mejorando: 8.600 millones, 8.634, 8.775, 8.900 millones, 9.617, es decir, trimestre a trimestre también va mejorando, no solo año a año. Pero es que además luego es verdad que en cuanto a gasto sí va haciendo aumentos, algún trimestre es verdad que baja un poco, como puedes ver, 1.400, aquí baja ligeramente, aquí sube, aquí vuelve a bajar y aquí vuelve a aumentar, pero más o menos digamos que los gastos se mantienen constantes, o si suben, suben menos de lo que suben los ingresos, y el beneficio operativo, fíjate que también sube prácticamente todos los trimestres, salvo este de aquí que baja con respecto al anterior, pero luego digamos que a largo plazo o a un año, pues fíjate que trimestralmente de media sí va subiendo el beneficio operativo y también por supuesto el beneficio neto, salvo como ves este trimestre de aquí. Por tanto, incluso la compañía trimestre a trimestre va mejorando.
Lo que quiere decir que esta compañía, como ves, gracias a las enormes ventajas competitivas, va presentando cada vez mejores resultados y eso justifica obviamente que la compañía o el mercado esté dispuesto a pagar un múltiplo superior. Una vez hemos visto estos datos y has visto que también la compañía de Visa es impresionante, vamos a ir al apartado de ticker, donde sabes que en este caso voy a poner aquí la compañía de Visa y fíjate que esta empresa, que es impresionante, como sabes, realmente fíjate que aquí reparte un 0,7 de dividendo, pero que va incrementándose con el tiempo, y de hecho la intención del equipo directivo es poco a poco ir subiendo el dividendo, lo que quiere decir que seguramente en los próximos años veremos como este 0,7 pueda ser un 1% adicional de rentabilidad, cosa que es interesante. Y aquí vemos que la compañía, a pesar de tener un buen desempeño en el último año del 21%, está cotizando a 26 veces PER, 24 veces o 25 veces Free Cash Flow, y por supuesto digamos que como el cambio en la cotización no ha sido muy grande, es decir, ha subido en post-market o ahora mismo pre-market cuando estoy grabando esto, aunque tú lo verás después cuando ya esté abierto el mercado, fíjate que lleva más o menos un 2% de subida, 287, lo que seguramente al final esto hará que la compañía esté cotizando ligeramente por encima de lo que estamos viendo. Aún así, el múltiplo apropiado para esta empresa, como sabes, si miramos por PER o por Free Cash Flow, yo en este caso lo voy a mirar por PER, que es mucho más sencillo, fíjate que por ejemplo en el último año 26 veces de media de múltiplo, al mismo tiempo a 3 años fíjate que 26, a 5 años 29 y a 10 años 28. Si miras realmente el histórico de la compañía, ves que anteriormente de media se pagaba 25, aquí está la clara distorsión después de la pandemia, porque como te he explicado ya en el canal, muchos inversores, sobre todo institucionales, han querido invertir en empresas más resilientes, tipo Visa, tipo Louis Vuitton, tipo Hermès, etcétera, etcétera, y por tanto estas compañías han sufrido un re-rate de múltiplo en este periodo, pero ahora como ves la compañía se ha normalizado en torno a las 25 veces y de hecho el múltiplo medio de la compañía es 25 veces porque antes estaba más bajo, pero el mercado decidió subir el múltiplo de valoración medio, por tanto digamos que el múltiplo apropiado para esta empresa, aunque aquí a 10 años aparezca 28, sería de 25. Si es verdad que si comparamos Visa con su principal competidor, que es Mastercard, Mastercard siempre tiene un múltiplo ligeramente superior. Es decir, en lugar de 25 a 27 veces, Mastercard suele tener de entre 27 a 29 o 30 veces, es decir, ligeramente superior, porque también se espera un ligero crecimiento superior por esa compañía, por eso digamos que el múltiplo es más alto, pero con esta compañía perfectamente podríamos plantear dos escenarios donde sea, digamos, el escenario estándar de 25 veces y el escenario un poquito más optimista de 27 veces. Ojo, ¿por qué yo, por ejemplo, no cogería 20 veces como sí he visto algunos análisis de inversores para esta compañía? Precisamente porque si yo pongo, por ejemplo, 5 años, fíjate que solo hay 3 puntos o 3 momentos puntuales donde el mercado ha pagado 20 veces. Aquí puedes ver que es en pandemia, prácticamente ni ha llegado a las 20 veces como puedes ver aquí. Fíjate, 20, 23, 21, prácticamente estará en el rango. Aquí puedes ver 21,94. Luego fíjate que aquí pues en torno a las 22 como puedes ver. Y luego fíjate que aquí también 23 veces. Y si vamos a 10 años, incluso en 10 años, fíjate que tampoco, porque fíjate que aquí 23 veces y en el punto de salida 21 veces. Es decir, ni siquiera en 10 años el mercado ha pagado jamás 20 veces. Por tanto, ni siquiera teniendo en cuenta los puntos o los cisnes negros como puede ser la pandemia o también distintas crisis, etcétera, etcétera, no ha pagado el mercado 20 veces. Por tanto, múltiplo razonable para esta empresa 25, 27 veces. Me voy a ir aquí a la parte de estimaciones y fíjate que lo interesante es que los analistas proyectan un crecimiento razonable del 9, 10, 9, 8, 8%, es decir, que es un crecimiento razonable para este tipo de empresa, pero como sabes, como hace recompras, es lógicamente los EPS vamos a esperar que crezcan más, y de hecho aquí vemos que los EPS normalizados crecerían un 11, un 13, un 13, un 15%, que esto obviamente es factible para esta compañía que cada vez está recomprando más acciones. Y recuerda que aparte de esto que te estoy comentando estaría el retorno adicional de los dividendos. Por tanto, si me voy aquí a la parte de calculadora y voy a tener en cuenta, para ser un poquito más conservador y omitir este crecimiento del 15,6, voy a tener en cuenta que van a ser de EPS futuros 16, es decir, en vez de 16,46, 16, y esto lo voy a multiplicar primero por 25,
objetivo, es decir, 400 de precio objetivo. Fíjate que la compañía está cotizando a 281. Me voy a ir aquí a MoneyChimp y voy a poner 281 por un lado y 400 de precio objetivo. En este caso a 4 años, fíjate que el retorno es del 9,23%. Esto, como puedes ver, sería un crecimiento conservador, ya que estoy teniendo en cuenta 25 veces de múltiplo, que es la parte baja, y al mismo tiempo también los EPS más bajos. En lugar de 16,46, pues 16, lo que quiere decir que llegar a 400 supondría aproximadamente un 9,23% más dividendos, más o menos nos situaríamos en torno al 10% anualizado. Ojo, ahora, si realmente lo que queremos tener en cuenta es también, digamos, un escenario razonable, pero por supuesto un poquito más optimista, pues en este caso vamos a tener en cuenta 27 veces de múltiplo, que también es razonable, un poquito más exigente, pero dentro de lo que entra para esta compañía, pues más o menos razonable, 27, y en este caso lo voy a multiplicar por los 16,46, voy a redondear en este caso a 16,5, lo que quiere decir que serían 445 de precio objetivo, y si esto lo cambio aquí, 445, fíjate que a 4 años sería del 12% más los dividendos, que estaríamos en torno al 13%. Por tanto, como ves, tanto Visa como Alphabet han presentado resultados impresionantes y realmente, en mi opinión, son dos negocios que al menos deberías de tener en el radar. Por supuesto, no te estoy haciendo ninguna recomendación de inversión, pero creo que estas dos compañías, para invertir no solo a largo plazo, a 5 años, sino a muy largo plazo, es decir, más de 10 años, seguramente sería una increíble inversión, precisamente porque estas compañías tienen enormes ventajas competitivas. En el caso de Visa es prácticamente un duopolio junto con Mastercard en el apartado de Car Rail o raíles de pago, es decir, por la parte de métodos de pago prácticamente tienen unas ventajas monopolísticas, lo que hace que esta compañía pueda seguir subiendo precios y no al cliente final, sino a las empresas, lo que quiere decir que dentro de los problemas que puede parecer por las posibles multas no es tampoco tan grave, y esto puede hacer que sea difícil que esta compañía pierda el monopolio o duopolio junto con Mastercard. Y luego la compañía de Alphabet, que está muy bien posicionada dentro del sector tecnológico y más concretamente publicidad digital, también publicidad por la parte de YouTube, por la parte del buscador, al mismo tiempo la nube o el cloud, que esto digamos que es la parte que tiene más crecimiento, inteligencia artificial, donde también se están posicionando, y como ves todas estas ramas tienen unos enormes vientos de cola, lo que quiere decir que ambas compañías pueden ser excelentes oportunidades a pesar de los precios que hayamos visto que han subido. Por tanto, como ves, esto lo que nos dice es que estamos ante dos increíbles empresas, y que esto lo que nos dice es que podemos obtener un increíble retorno a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados de Visa y de Alphabet, y como siempre te voy a dejar aquí dos vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos el próximo.